Hola amigos y bienvenidos. Noticia de última hora. Parece que quieren cafetear a Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente del Ecuador, pero aquí viene un rumor fuerte, donde aparentemente se intentará armar un show o quieren armar este show, ultimando a Jorge Glass y diciendo que él había cantado y que presentó pruebas y por eso el correísmo lo mandó a cafetear. Independientemente de lo que suceda, cualquier excusa van a encontrar para manchar al correísmo, es verdad, pero ya pasarse de la raya e intentar jugar con una vida como en el 2023, eso es algo que solamente las personas crueles lo pueden hacer. Y el escenario parece que lo tienen bien planificado. Si le sucede algo a Jorge Glass, las personas centradas nos haríamos una idea de quiénes podrían estar detrás, pero lastimosamente un gran grupo de personas pensarían y aceptarían la idea de que fue culpa de Correa cuando salga Vera o otros personajes en un hipotético escenario de que esto ocurra. Y para que usted vea que la situación es grave, le quiero dejar a continuación las palabras del abogado de Jorge Glass Espinel. Muy Escuchemos. buenas. Mediante este comunicado, la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass quiere alertar de los últimos hechos que se han conocido, los cuales indican la existencia de un potencial riesgo para la vida y la integridad de Jorge Glass en la prisión de La Roca. El contexto de claro riesgo para la vida e integridad de Jorge Glass ha hecho que la práctica totalidad de los organismos internacionales de derechos humanos hayan pedido ya su libertad. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó ya su liberación en 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene vigentes unas medidas cautelares a su favor desde 2019 e incluso, recientemente, hace solo unos meses, la Relatoría de la ONU contra la Tortura se dirigió a Ecuador, solicitando igualmente medidas alternativas a la prisión, por la situación de riesgo para su vida. Sin embargo, en este contexto se han producido unos recientes hechos que alarman a la defensa de Jorge Glass y que se denuncian en este comunicado, responsabilizando al gobierno y a la Fiscalía de cualquier atentado a la vida o daño a la integridad del vicepresidente que se pueda producir. Hace unos días comenzó una campaña en redes sociales con una idea absolutamente disparatada, de que la Revolución Ciudadana tendría la intención de asesinar a Jorge Glass en prisión, para culpar así al gobierno en el marco de este proceso electoral. Esa campaña en redes, absolutamente sin sentido, fue llamativamente recogida hace unos días por el ministro de Gobierno, José de la Gasca, lo que comenzó a dotar de coherencia a la campaña, y sobre todo al hecho de que fuera el propio gobierno quien estuviera esparciendo esa campaña. El ministro José de la Gasca afirmó que efectivamente no le extrañaría que se registraran intentos de asesinato de Jorge Glass para culpar así al gobierno. Pero lo más alarmante es que desde la defensa de Jorge Glass hemos tenido conocimiento de que estos días la Fiscalía General del Estado, en concreto la unidad especializada en la delincuencia transnacional, ha abierto una investigación en la que se tiene a Jorge Glass en calidad de víctima y eventualmente a la Revolución Ciudadana como potencial agresor a su vida. Todo lo anterior podría responder a la existencia de una estrategia perfectamente engrasada entre el gobierno y la Fiscalía para comenzar a establecer un relato, una narrativa que justificara un eventual atentado contra la vida de Jorge Glass o un daño grave a su integridad. Y de esa forma, en caso de que se produjera, poder culpar a la Revolución Ciudadana de una agresión contra Jorge Glass. La coordinación entre los perfiles de redes sociales, las declaraciones del ministro de la Gasca y la actual acción de la Fiscalía dibujan un escenario muy alarmante. Hay que recordar que en las anteriores elecciones ya se utilizó el asesinato del candidato Fernando Villavicencio para culpar a la Revolución Ciudadana, algo que posteriormente se demostró falso. Por lo tanto, tememos que Jorge Glass pudiera ser utilizado ahora como una pieza electoral de igual forma, y que ya se estuviera diseñando el relato que justifique un atentado contra él. Por lo tanto, la defensa de Jorge Glass quiere denunciar que cualquier atentado a la vida o integridad de Jorge Glass, quien se encuentra bajo custodia penitenciaria del Estado, será responsabilidad única y exclusiva del gobierno ecuatoriano y, por extensión, de la Fiscalía General del Estado, como poder público que le debe protección. Denunciamos, por ello, la campaña en redes, dibujando un potencial asesinato de Jorge Glass
desde la Revolución Ciudadana, al igual que denunciamos que esa campaña haya sido avalada por el gobierno, a través de las declaraciones del ministro de la Gasca. Y sobre todo denunciamos que ahora la Fiscalía haya abierto una causa, con Jorge Glas como víctima y apuntando a la Revolución Ciudadana, para de esa forma apuntalar así ese relato. Lo denunciamos porque nos anticipamos a que se esté ya estableciendo una narrativa para justificar que se produzca un atentado contra la vida de Jorge Glas, culpando a la Revolución Ciudadana. Insistimos una vez más, cualquier daño a la vida o a la integridad de Jorge Glas que se pueda producir es responsabilidad exclusiva del gobierno ecuatoriano y de la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias. Y esta es la situación del país. Si le ocurre algo a Jorge Glas Espinel, como usted conocerá, esto ya no es una novedad. Según usted, ¿quién podría ser o quién podría en este momento estar atentando contra la integridad de Jorge Glas Espinel? Lo leo en la caja de comentarios. Y hablando de otro tema, hay un hecho histórico que se está llevando el presidente Daniel Noboa. El mes con más cafeteos en toda la historia republicana del Ecuador. Y este 2025 podría convertirse en el año históricamente también con más cafeteos en historia de la República del Ecuador. Según el gobierno y según Carlos Vera, esto se debe por la campaña electoral que existe. Pero misteriosamente, ni Ecuavisa ni Teleamazonas habla tanto de este tema, criticando, por cierto, al presidente candidato. El hecho que Carondelet, los Vera, los Arteta y toda esta tracalada diga que esto se debe a campaña electoral, eso amigos, no se lo cree ni la propia policía. El periodista de ultraderecha Anderson Boscan también dio su análisis y no fue a favor de Noboa. Habíamos dicho hace 10 días, cuando la MONE consiguió la información, más o menos el 20 de enero, van más de 600 muertes, 23 de enero, más de 600 muertes. Ayer, casi cerrando el mes, el número de muertes se había disparado, porque ya el 23 éramos el enero más violento de la historia, desde que se tenía registro, hace casi 15 años. Pero ayer, que MONE logró conseguir la información oficial, el número de muertos se había disparado una barbaridad. Míralo, 700, es una locura, 773. 773. Por donde lo mires, es inexplicable. 726 es el conteo total, perdón. 726 muertos hasta ayer. Pasamos el umbral de las 700 muertas, de las 700 muertes, disculpe, estoy trabado, de las 700 muertes en enero. Ok, volvamos acá. ¿Esto qué significa, muchachos? Significa que el crecimiento de muertes violentas para 2025 se proyecta como terrorífico. No es que tú tienes un enero con 700 muertes y luego vas a un febrero con 300 y luego un marzo con 200. Esto te marca por lo general el ritmo al que van a ir matando en este año. Y de mantenerse esta tendencia, de no haber un cambio en las condiciones que permita bajar esta velocidad de casi 25 muertes diarias, evidentemente este podría ser el año más violento de nuestra historia. El gobierno impulsa una teoría en corredores. Cuando hablas con la gente del gobierno te dicen, claro, es que las muertes están asociadas a campaña. Y la verdad es que yo hablo bastante con policías y ningún policía se cree eso. Ningún policía cree que estas muertes están relacionadas a campaña. La policía cree que estas son muertes del crimen organizado, teniendo una larga lucha por el control del territorio nacional, donde los lobos, un GDO que antes era menor, empieza a ocupar un lugar predominante, donde los lobos han superado a los choneros en el ejercicio del poder en territorio nacional. Es terrorífico porque los lobos son una estructura aún más violenta, si es que se pudiera. Todos son extremadamente violentos, todos son criminales, a sangre fría. Los lobos han demostrado que son una estructura aún más violenta de las que venían dominando las riendas del crimen organizado hasta hace poco. 720 muertes y todavía no acaba enero, faltaban 2 días. Esto acabará en 150 o por ahí. No hemos tenido un registro de un mes con 750 muertes. Nunca.
Y esto ha sido todo por el momento, amigos. Recuerde que hoy es cierre de campaña. Si usted no se quiere perder nada, suscríbase al canal. Nos vemos.